bienvenidos otra vez. Y así que vamos a seguir explorando las diferentes maneras de convertirnos en millonarios. Si eres nuevo aquí y no me conoces, me presento. Mi nombre es Julie y estoy aquí para ayudarte a mejorar la relación con Don Dinero. En el episodio anterior analizamos 3 maneras de convertirse en millonario. 3 maneras que cubrimos en ese video son creando un negocio, y te di un ejemplo de cómo hay personas que comenzaron su negocio desde la marquesina, el garaje de su casa, y hoy convirtieron esos pequeños negocios en grandes corporaciones multinacionales. El segundo ejemplo que te compartí fue escalando en una empresa, y ahí te mostré también personas que comenzaron desde abajo, siendo vendedores, siendo auxiliares, y llegaron a ser presidentes de compañías y ganando millones y millones de dólares hoy en día. Entrar a una empresa y escalar es la segunda manera de convertirse en millonario que algunas personas utilizan. El tercer método para convertirse en millonario que cubrimos en ese video también fue creando un invento, y ahí también te mostré cómo hay personas que han inventado cosas así curiosas como aplicaciones de sonidos, la carita feliz, un mapa para trapear el piso, y esas ideas han llegado a generar millones y millones de dólares para esos inventores. Si tienes una idea así súper genial, no te rindas y manos a la obra, porque puede ser que esa sea la idea que te convierta en el próximo millonario de los Estados Unidos. En esta segunda parte del video te voy a compartir otras alternativas, porque aparte de esa que ya cubrimos, hay muchas maneras que las personas utilizan para hacerse millonario, y como siempre te voy a dar algunos ejemplos, así que en sintonía. Este video también te voy a compartir la manera que yo estoy utilizando para convertirme en millonaria. Así que sin más preámbulos, otra manera para convertirte en millonario puedes utilizar es invirtiendo, y esta requiere de que te eduques un poquito y aprendas para que hagas inversiones astutas. Te pongo el ejemplo de Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más exitosos de la historia, y él comenzó comprando acciones por penny, centavos. Warren Buffett tiene acciones en Apple, Coca-Cola, American Express, entre otras compañías, que ahora, por ejemplo, Apple es una de las compañías con más valor en el mercado ahora mismo, pero cuando él compró las acciones estaban baratas en ese entonces. Invertir es una estrategia excelente si quieres convertirte en millonario. Además, todas las personas que se convierten en millonario, ya sea creando su empresa o haciendo un invento, tratan también de tener todas esas ganancias o dinero extra invertido, ya sea en un grupo de acciones en conjunto o en acciones individuales. Invertir es una idea genial para convertirse en millonario, pero hay que dedicarle tiempo a aprender. Un dato curioso que encontré aquí dice: si en el año 1997 hubieras invertido $1,000 en Amazon, ese dinero se hubiera multiplicado y hoy estarías teniendo $1,192,750. ¿Ok? Ya ven el poder de invertir. El siguiente camino que quiero mostrarte para convertirte en millonario es desarrollar una habilidad súper especial. Y te explico con el ejemplo del doctor Benjamin Carson. Benjamin Carson, a la edad de 33 años, ya era el presidente del departamento de neurocirugía del Johns Hopkins Children's Center, el hospital para niños de Johns Hopkins. Él fue a la universidad, estudió medicina y se especializó en separar gemelos que nacían con la cabeza pegada. Imagínense eso. Entonces había personas de todas partes del mundo buscando su habilidad, de Rusia, de Alemania, del continente africano, de Asia, porque había muy pocos médicos en ese entonces con esa capacidad de separar 2 gemelitos que nacían con su cerebro unido exitosamente. Entonces él estudió y desarrolló esa sumamente importante habilidad, muy necesaria para la humanidad, y eso hizo que él generara millones y millones en ingresos económicos, porque
porque había gente que podía generar y levantar fondos para sus investigaciones. Hoy en día el doctor Carson tiene alrededor de 68 años y tiene acumulado unos 30 millones de dólares. Ese es el valor de su fortuna. Así que si eres médico, ingeniero, abogado, lo que sea tu profesión, encuentra la fórmula para encontrar el valor agregado. Encuentra la fórmula de hacer que tu trabajo sea único, especial y en alta demanda. Otro camino para convertirte en millonario, y uno de mis menos favoritos, es a través de la política, convirtiéndote en un político. Y te voy a compartir cómo es que los políticos, luego que llegan al Congreso, se vuelven multimillonarios. Así que vamos a la obra. Los políticos manejan un montón de información de primera fila, que los posiciona unos pasos adelante al resto de la población. Por ejemplo, en el 2020, durante la crisis del COVID, un grupo de congresionistas aquí en Estados Unidos llegaron a las noticias y se volvió un poco como un escándalo porque ellos usaron esa información para vender todas sus acciones, no todas, pero parte de sus acciones en la bolsa, porque ellos sabían que el mercado se iba a desplomar cuando la noticia del COVID saliera a la luz, de que no se podía contener y de que no había vacunas, y así fue. Entonces, esos políticos fueron llevados a la luz lo que hicieron, pero esa es, por ejemplo, una de las cosas que nosotros, la gente común, sabemos, ¿verdad? Que ellos tienen información que nosotros no, lo que le da ventaja para poder accionar y mover su dinero de una manera, usarlo a su favor para convertirse en millonarios. Pero eso es un ejemplo, y un ejemplo negativo. Los políticos también usan sus networks, sus relaciones que tienen. Otro camino para convertirte en millonario es convertirte en un influyente o un influencer, como dice. Te pregunto, ¿qué tienen en común Cristiano Ronaldo, Ariana Grande y Kylie Jenner? ¿Sabes qué? Son las 3 cuentas con más seguidores en Instagram. Y tener seguidores en Instagram no significa nada si no le saben sacar provecho. El dinero que Ronaldo gana jugando fútbol es pequeñito comparado con todo el dinero que a él le llega a través de toda la publicidad que él hace en su página de Instagram. Y lo mismo diríamos de Kylie Jenner, que se convirtió en una de las celebridades más jóvenes en convertirse en millonaria. Y lo mismo de Ariana Grande, que tiene una voz preciosísima, que Dios la bendiga y Dios bendiga su talento, pero la mayor parte de su riqueza viene por la influencia que tiene en las jóvenes del mundo entero, no solo de Estados Unidos. Así que influenciar a las masas es un superpoder, es como un superpoder del mundo Marvel o algo así. Así que ya sabes, si es tu sueño convertirte en un influencer, los frutos están a la hora que te lleguen esa publicidad y esas. Y por último, el último camino que sé que algunos persiguen para convertirse en millonario y que no funciona, pero lo voy a mencionar y lo voy a decir otra vez. No funciona, es jugando la lotería. Y sí, hay personas que se ganan la lotería y de noche a la mañana son multimillonarios. Aquí busqué los chances que tienes de ganarte la lotería. Son 1 de 302 millones. Eso equivale a 0.0000033%. Y no solo eso, según un artículo de Money Marshmallow, el 70% de las personas que se ganan la lotería quedan en la ruina en los primeros 3 años. Así que te recomiendo que sigas las otras alternativas que te recomendé al principio del video. Ahora, en cuanto a mí, como lo prometido es deuda. Cabe destacar que hace 20 años vivía en un barrio en la República Dominicana. Luego me fui para la ciudad de Nueva York y vivía en un basement con mi mamá y mi hermano. Y el plan que desarrollé en ese entonces fue estudiar, ir a la universidad y escalar en una empresa. Ahora soy manager de finanzas para una corporación y estoy invirtiendo en los mercados para así
poder identificar esas compañías ganadoras y ya veremos si en 10 años tengo la suerte, así como Amazon, y encontrar una de esas compañías que le puedan invertir $1,000 y en unos 10 años de esos $1,000 lo pueda convertir en unos 1, 2, 3 o 10 millones de dólares. ¿Quién sabe? Si te gusta este contenido y quieres aprender más, por favor, déjame un comentario, apóyame para crecer, para yo saber que lo estoy haciendo bien y seguir ayudando a mi comunidad poniendo esta y más información para ustedes.